Bueno, pues entramos hoy a estudiar el capítulo 46, continuando con la historia, con la serie de José. El día de hoy vamos a estudiar todo el capítulo 46. Este capítulo es muy peculiar porque vamos a leer, y sí, lo escuchó bien, vamos a leer una lista de 70 personas, 70 nombres. Y cuando uno ve estas listas dices, ay Señor, ¿y por qué pusiste estas listotas aquí? Como que si hasta dan ganas de brincarse esa lista de nombres. Pero hay un propósito por el cual Dios plasmó en su palabra estos nombres. Y aunque muchos de estos nombres que vamos a leer el día de hoy son desconocidos para nosotros, para Dios ninguno es desconocido. Entonces, en este capítulo 46, finalmente vamos a ver cómo Jacob, este anciano que vive en Canaán con sus hijos, va a responder, está respondiendo al llamado de su hijo José de venirse a Egipto. Le está pidiendo José desde el capítulo anterior, le manda decir con sus hermanos, cuando estos vuelven con alimento a Canaán, que le digan a su padre que se venga a vivir a Egipto. Le está pidiendo que se mude de Canaán a Egipto. Y en este capítulo estamos viendo que Jacob responde a ese llamado. Ahora hemos dicho que José es una tipología de Cristo. Y es como si Cristo le estuviera llamando y diciendo, ven acá. Y entonces vemos que este es un llamado que Dios que le están haciendo a Jacob, que es raro, es extraño, porque ¿por qué llamaría Dios a Israel y a su familia a venirse a vivir a la tierra de Egipto, cuando la tierra prometida es Canaán, donde ellos están viviendo? Muchas veces nosotros podemos llegar a creer y asumir cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas, y a veces asumirlo mal, entenderlo mal. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas en las cuales nosotros erramos o fallamos por no discernir lo que es la voluntad de Dios. Está como el Pedro, ¿verdad? Que estaba allá en la azotea orando y de repente tiene una visión donde ve un manto que baja con animales impuros y oye una voz que le dice, mata y come. Y él dice, no, yo no voy a hacer eso. Y es Dios quien le está diciendo, mata y come. Y el Pedro dice, no, yo no hago eso. Y no está entendiendo, no está discerniendo lo que Dios le está tratando de decir. Este capítulo nos va a ayudar a ti y a mí a entender que hay cosas que suceden cuando tú y yo respondemos al llamado del Señor. Vamos a ver un patrón de eventos en esta historia del capítulo 46, gracias a que Jacob está respondiendo a ese llamado. Y este patrón se repite. Si tú y yo respondemos al llamado de Dios, cualquiera que este sea, puede ser un llamado a casarte, puede ser un llamado a estudiar una carrera en específico, puede ser un llamado a cambiarte de trabajo o abrir un negocio, puede ser cualquier llamado, el que tú quieras. Si tú y yo respondemos al llamado de Dios, van a suceder una serie de eventos. Es un patrón que se repite.
Y vamos a reflexionar sobre esto en este capítulo 46. ¿Qué sucede cuando un creyente, un cristiano, responde al llamado de Dios? Y vamos a ver 4 puntos. Vamos a dividir este capítulo en 4 partes. Primera parte, Génesis 46. Vamos a empezar a leer versículos del 1 al 4, por favor. Fíjate lo que dice. Ponle mucha atención. Dice: salió Israel con todo lo que tenía, es decir, Jacob, y vino a Beersheba. Beersheba es la última ciudad que se ubica en el sur de lo que es el territorio de Israel. La parte que estaba más hacia el sur. La parte que está más hacia el norte es Dan. Entonces, cuando la Biblia dice desde Dan hasta Beersheba, está diciendo de norte a sur de Israel. Entonces, Israel se detiene en Beersheba y dice el versículo 1: y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Ahora, no es la primera vez que Dios le habla a Jacob. Es interesante que cada vez que Jacob sale de un lugar para irse a otro, Dios le habla. Dios le habla. Ahí en Génesis 28 fue la primera vez cuando él decide salir precisamente de esta región de Beersheba, donde vivía con su padre Isaac, y sale de Beersheba para irse a Harán. Y en esa partida Dios le habla a Jacob. Luego en el capítulo 35 de Génesis, cuando va a salir ahora de Harán para regresar a Canaán, Dios le vuelve a hablar a Jacob. Y ahora vemos el mismo patrón en este capítulo 46. Ahora él va a salir de Canaán para irse a Egipto. Y otra vez Dios vuelve a hablar con este patriarca. Cada salida y entrada a otro lugar marca una etapa diferente en la vida de Jacob. Y de alguna manera es una similitud con el creyente. Cuando él está en Harán, cuando sale de Beersheba para irse a Harán y está en Harán, donde consigue su familia, su esposa o sus esposas y sus hijos y todo lo que saca de su suegro Labán. Allí, cuando vemos la historia de Jacob, se comporta como un cristiano carnal. Un cristiano que vive de acuerdo a sus deseos y a sus instintos carnales. Cuando él regresa a Canaán, ahí lo vemos como un cristiano, pero que sigue luchando con sus propias fuerzas. Sigue haciendo las cosas en sus fuerzas. Pero ahora que él va a emigrar a Egipto, vemos a un Jacob que representa a un hombre de Dios que vive y actúa por medio de la fe. Un hombre que ha madurado en su caminar con Dios. Y es que así empezamos todos en el cristianismo, ¿no? Siendo unos niños, siendo unos bebés en el Señor, siendo todavía muy carnales, trayendo mucho del mundo. Y conforme uno va caminando con el Señor, va avanzando, va madurando, hasta llegar a este nivel en el que estamos viendo ahora a Jacob. Y entonces seguimos leyendo. Ahí en el versículo 3, fíjate lo que Dios le dice. Mira qué promesa Dios le hace. Y dice: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dice el Señor. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Versículo 4: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ya le está profetizando el Señor que él va a morir en Egipto, y es José
quien va a estar a su lado en el lecho de su muerte, para cerrar sus ojos. ¿Cuál es el primer patrón, el primer rasgo de alguien que responde al llamado de Dios? Y el primer efecto que nosotros vemos en estos 4 versículos es que nuestra relación con Dios se aviva. ¿Cuál es el primer efecto? Nuestra relación con Dios se aviva cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios. Cuando estamos respondiendo al llamado, el primer impacto será el tener una relación más profunda con el Señor. Vemos aquí a Jacob parándose en un lugar para ofrecer sacrificios al Señor. Y eso es muy interesante, que cómo comienza el capítulo 46 diciendo que Israel va rumbo a Egipto, está por salir de Canaán, pero Israel está enfrentando una decisión muy importante. Y él no quiere tomar una decisión tan importante a la ligera. Y no lo hace. Por eso es que él se toma el tiempo para hacer una pausa en Beersheba. Y poder ofrecer estos sacrificios delante de Dios. Y esto es súper interesante, porque mira, la familia de Jacob están muriendo de hambre. Porque recuerden, están en medio de una hambruna y apenas van 2 años de los 7 que José había mencionado. Y no solo se están muriendo de hambre la familia de Jacob, sino José, aquel hijo que Jacob pensaba que estaba muerto, que había sido despedazado por un animal salvaje, resulta que está vivo y ahora está esperándolo en Egipto, un hijo que no ha visto por más de 2 décadas. Y no solamente eso, Jacob no se está haciendo más joven. ¿Se entiende el punto? Es decir, si alguien tenía prisa para llegar a Egipto, era Jacob. Era Jacob. Pero sin embargo, se toma el tiempo para parar y ofrecer sacrificios al Señor. Estos sacrificios implicaban tiempo, implicaban esfuerzo, implicaban dinero, implicaban un costo, definitivamente. Pero era una parada obligada para Jacob. ¿Por qué? Porque él necesitaba estar con Dios. Necesitaba tomarse un tiempo para estar en la presencia del Señor, para adorar a Dios, para presentarse delante de Él. Necesitaba a Dios más de lo que la familia de Jacob necesitaba el pan que había en Egipto. Jacob necesitaba más a Dios que lo que necesitaba ver a su hijo José. Para Jacob, en este punto de su vida, Dios es más importante que todas las cosas. Escucha, los hijos, escucha bien esto, los hijos necesitan más a un padre que pone a Dios primero. La esposa necesita más a un marido que pone a Dios primero. Y las esposas dicen, amén. Sí. Siempre le he dicho a mi esposa y le he dicho a mis hijos, tú no necesitas a Rafael Guerra. Le digo a ella y le digo a mis hijos. Yo les digo a ellos, ustedes necesitan a Cristo en Rafael Guerra. Eso es otra cosa. No me necesitan a mí, necesitan a Él y a Él en mí, como su esposo y como su padre. Y una iglesia no necesita un pastor. Necesita el pastor de pastores en el pastor. ¿Se entiende el punto?
Esto es interesante lo que está sucediendo aquí. ¿Cuántas veces afirmamos que Dios nos llama a algo y el responder a ese supuesto llamado de parte de Dios implica un descuido de nuestra relación con Él? No puede ser. No puede ser así. Siempre que Dios nos llama a algo, escucha esto, te llama primeramente a estar con Él. Siempre que Dios nos llama a algo, nos llama a una relación más profunda con Él. Nunca jamás un llamado de Dios te va a llevar lejos de Él. Nunca jamás un llamado de Dios nos va a alejar de la palabra de Dios, de no estudiarla, de no tener el tiempo de leerla. Nunca jamás un llamado de Dios nos va a quitar el tiempo para tener nuestros devocionales diarios y una búsqueda intensa de su presencia. Nunca jamás. Ahora piensa en Jacob, por favor. O sea, Jacob es un anciano, es un hombre ya grande de edad. Y dice allí la escritura que tiene temor de ir a Egipto. Pero los temores de este anciano no son los propios de un hombre de 130 años, porque es la edad que tiene. Vivió hasta los 147. Es decir, los últimos 17 años los vivió en Egipto con su hijo José. Pero el temor de este hombre de 130 años no es abandonar la tierra de Canaán. El temor de Jacob no es el temor de dejar lo conocido, lo familiar. Porque Dios le está diciendo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo te voy a hacer una nación grande y yo voy a descender contigo. Entonces, ¿cuál era el temor de Jacob? ¿Por qué Dios tenía que decirle: no tengas miedo? Y lo podemos ver en lo que Dios le está diciendo, en esta promesa que le está haciendo a este anciano. No era un temor por lo nuevo o enfrentarse a lo desconocido en Egipto. No. Jacob tenía miedo de ir sin Dios. Ese era el miedo. Por eso es que el Señor le dice: yo voy a descender contigo. Parece que Jacob tiene miedo de estar siguiendo su propio corazón. ¿Por qué? Porque para él como que no tiene sentido ir a Egipto. Él tenía los antecedentes familiares. Él sabía que su abuelo Abraham, en Génesis 12, en una hambruna que también hubo en su época, lo llevó a ir a Egipto, pero le fue re mal en ese viaje a su abuelo. En el capítulo 26 de Génesis encontramos el otro antecedente familiar. Su padre Isaac, también en otra hambruna que le toca, pues está por irse a Egipto cuando Dios lo para en seco y le dice: no vayas a Egipto. Entonces Jacob se está preguntando aquí: oye, esto de ¿realmente tengo que ir a Egipto? Pues viendo a mi abuelo y a mi padre, pues creo como que no es muy conveniente ir a Egipto. Como que es algo que a Dios no le agrada. Y está él cuestionando: ¿realmente esto vendrá de Dios? ¿Será de Dios? ¿No será que estoy siguiendo mi corazón por querer ir a ver a mi hijo? ¿No estaré siendo guiado por mis anhelos? Ahora, nadie podría culpar a Jacob por querer ver a su hijo, un hijo que consideraba que estaba muerto. Nadie lo culparíamos de hacer este viaje para poder abrazar a aquel hijo perdido. Sin embargo, Jacob ha llegado a un punto en el que entiende que no puede seguir los anhelos de su corazón. Él quiere, el tiempo que le resta de vida, caminar de la mano de Dios. Él ha entendido que no es nada bueno caminar sin Dios a su lado. Tenía miedo de seguir su corazón. Y nosotros necesitamos tener este miedo, tener este temor.
Ya no se trataba de lo que yo quiero, de mis sueños, de mis anhelos, de mis deseos. Para Jacob era: ¿qué quieres tú, Señor? No es lo que yo quiero. El temor de Jacob a estas alturas es parecido al temor de Moisés. Éxodo 33, cuando le dice Moisés al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es lo que Moisés le dice a Dios. Vemos a este anciano parar en Beersheba para presentarse delante de Dios y consultarlo, ofreciendo sacrificios. Pero nota, el hacer esto, Jacob se está abriendo a la posibilidad de que Dios le pudiera decir: Jacob, ¿sabes qué? No vas a Egipto y no vas a ir a ver a tu hijo allá. Esa era la posibilidad de que en este encuentro con Dios, Dios le dijera: Jacob, ¿quieres ir a Egipto? Y yo creo que Jacob le hubiera dicho: sí, Señor. Pues no vas, te quedas. Y Jacob estaba en el punto de decirle: Señor, si no quieres que vaya, no voy, aunque me esté muriendo de ganas por ver a mi hijo José. Mas sin embargo, Dios le dice: no tengas miedo, Jacob. Yo haré de ti una gran nación. Yo voy a descender contigo y la mano de José cerrará tus ojos. Después de esto, Jacob sabe que el llamado de ir a Egipto es un llamado verdadero, genuino, de parte de Dios. Y lo sabe porque Dios le ha dicho: yo voy a descender contigo. Yo voy contigo. No vas solo. Entonces, una vez más, cualquier llamado que Dios realmente te esté haciendo, lo primero que debe de impactar es tu relación con Él de una manera positiva. Estar más cerca de Él te debe de llevar a estar más enamorado de Él, a tener un mayor temor de Él, a tener una mayor claridad de su palabra. Responder al llamado de Dios nos lleva a una relación con Dios más avivada. Primer rasgo. Vamos al segundo. Ahora vamos a leer, y amárrate el cinturón, porque vamos a leer desde el versículo 5 al 27. Puros nombres. Fíjate lo que dice. Vamos. Y se levantó, versículo 5, Jacob de Beersheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Es decir, se lo llevaron todo: vacas, chivos, ovejas, todo. Y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Verso 7. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. Y empezamos. Es curioso que los empieza a nombrar en función de las madres. Y la primera empieza con Lea. Y empieza a decir allí en el versículo 8 al final: Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat, Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Seret, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padan Aram, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Primer paquete de 33 personas de Lea. Seguimos, 16. Los hijos de Gad: Sifión, Augi,
Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli, nombrecitos. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, una de las siervas. Y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Segundo paquete, 16. Ve haciéndole la suma, 33 más 16. ¿Sí? Versículo 19. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, lo que le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Eí, Ros, Mupim, Hupim y Ar. Se veía que Benjamín no tenía tele, ¿verdad? Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. El tercer paquete venía de Raquel, 14 miembros de la familia. Vamos al último. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Geser, Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la segunda esclava o sirvienta, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas el cuarto paquete de 7 personas. Cuando tú sumas 33, 16, 14 y 7, la cuenta es de 70. 70. Si le sumas, son 70. ¿Sí? Pero el siguiente versículo dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Parece ser que está hablando de los que fueron con Jacob de Canaán a Egipto. Entonces está quitando a José y a los 2 hijos, y no está contando al mismo Jacob. Entonces a 70 le quitas 4, te quedan 66 que menciona aquí. ¿Estamos? ¿Van bien las cuentas? Ok. ¿Contadores? Versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo rasgo de una persona, de un creyente, de un cristiano que responde al llamado de Dios? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que cuando tú respondes al llamado del Señor, tu familia será bendecida. Tu familia será bendecida. Dios se toma el tiempo, y esto es lo que me asombra, de plasmar en las Escrituras el nombre de cada uno de ellos. ¿Para qué tanta tinta, hombre, y papel? Pudo haber dicho tan sencillo como que con Jacob entraron 70 personas a Egipto y punto. No, el Señor se da a la tarea de nombrar a uno por uno. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios personal. Es un Dios, escúchame bien, que te conoce por nombre. Y aunque nadie te conozca, aunque seas una X, un perfecto desconocido para el mundo, para Dios tú no eres un desconocido. Y aunque yo no sea importante para nadie más que para mi familia, pero para Dios soy sumamente importante. Así es también tu vida. Igual. Él quiere una relación a nivel personal con cada uno de nosotros. El hecho de que Jacob responde al llamado del Señor de ir a Egipto, esto trae una bendición para toda su familia. Esto es increíble lo que estamos viendo en estos versículos que acabamos de leer, porque es como si fuera un documento oficial de aduana, donde están registrados no las cosas o los enseres o los objetos que llevan, sino los nombres de las personas. Cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios, las personas se vuelven más importantes que las cosas. La esposa, el esposo, los hijos se vuelven más importantes que el trabajo, que el carro,
que el hobby, que la comodidad, que los anhelos y los sueños. Vivimos en un momento en que todo mundo persigue sus sueños. Y no es algo nuevo el que la gente abandone a su familia por seguir sus propios sueños. Pero es triste cuando vemos que un cristiano que afirma que está respondiendo al llamado de Dios abandona a su familia. No, mis amados, eso no es bíblico. No es bíblico. El responder al llamado de Dios debería de impactar a nuestras familias de forma positiva, no negativa. Debería de mejorar nuestras relaciones con ellos, al menos de nuestra parte, no empeorarlas. Estamos viendo a este anciano ser llamado por el Señor y todos sus hijos siguiéndolo, yendo con él por primera vez, unidos en una sola dirección. Y por seguir a su padre van a ser preservados y van a ser llevados a un lugar en Egipto que es Gosén, donde van a ser bendecidos. Entonces, si respondemos al llamado de Dios, nuestras familias serán bendecidas. Vemos en esta historia lo impensable. ¿Quién diría que Jacob gozaría de esa influencia en su vejez? Que sus hijos lo seguirían. Antes de leer este capítulo 46, no daríamos crédito a que Jacob estaría al frente de su familia, guiándolos a la voluntad y al plan de Dios. Pero así es. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez algunos que somos padres de familia estemos dudando de que Dios pueda usarnos como padres, como madres, como esposos. ¿Por qué? Porque la hemos regado en el pasado. Pero yo quiero decirte una cosa: bienvenido al club, porque todos hemos fallado, todos la hemos regado, como Jacob, como este hombre, como este anciano. Pero él respondió al llamado de Dios y su relación con Dios fue avivada y tuvo un impacto en su familia, y hay un nuevo comienzo. Son nuevos comienzos, es una nueva etapa para Jacob y toda su familia, porque el patriarca está respondiendo al Señor. Nunca es tarde, mi amado, nunca. Dios quiere usarte para darle a tu familia un nuevo comienzo. Lo único que tenemos que hacer es responder al llamado de Dios. Tercer rasgo, vamos a leer versículos del 28 al 30. Fíjate lo que dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. La tierra de Gosén está al este de lo que es el río Nilo, una tierra muy fértil, de muchos pastizales, ideal para el pastoreo. Por eso es que son enviados allá. Y dice el verso 29: y José unció su carro, llevó el carro al car wash, bien lavado, aspirado, por dentro y por fuera, pulido, acabado, espejo, o sea. Y entonces unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él. Y aquí está el encuentro conmovedor de un hijo con su padre. Y dice: y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel, versículo 30, dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Wow, qué encuentro. Pero qué interesante que en este encuentro las palabras de Jacob para su hijo, que él había considerado muerto y perdido, son: ahora puedo morir tranquilamente. Yo recuerdo a mi mamá, gracias a Dios todavía vive, pero yo recuerdo que ella decía: el día en que te recibas como doctor, me puedo morir tranquilamente. Y me recibí y le dije: mamá, ya, ahora sí. No, dijo: no. El día que te vea casado, ahora sí puedo morir tranquilamente. Y me casé, le digo: ¿qué pasó, mamá? No. Y fue postergando.
Pero aquí vemos a un Jacob diciendo, ya puedo morir. Ahora, no es un pesimismo, no te confundas, no es el Jacob de los capítulos pasados, donde él lamentaba la muerte de su hijo José y decía, con dolor voy a ir a dar al Seol, voy a morir enlutado. Y un hombre que se desgarraba las vestiduras y estaba con un pesar, con un duelo, que decía, de este duelo no me voy a levantar hasta no morir. Eso sí era un pesimismo. Pero él tenía decíamos en la clase pasada, tenía una mentira en su corazón que lo llevó a pensar de manera y a sentir de manera equivocada. ¿Sabes que tus sentimientos siguen a tus pensamientos? Por eso es muy importante lo que piensas, porque eso determina lo que sientes. Y si lo que piensas está equivocado, tu sentir también, tus emociones también. Ahora, nota que en este encuentro que hay entre Jacob y José, que de los dos es solamente José el que está chillando. No dice que Jacob está llorando. No, Jacob no está llorando. ¿Por qué? Porque él está satisfecho. Y este es el tercer punto. Una persona, un creyente, un hijo de Dios que responde al llamado del Señor, su alma es satisfecha. La mayor satisfacción es hacer la voluntad de Dios. No va a haber otro trabajo en este mundo que te dé una mayor satisfacción que cumplir lo que Dios te está pidiendo que hagas. A mí me han preguntado, oye, ¿y extrañas la medicina? Le dije, ni me acuerdo. Y mira que a mí la medicina para mí era una pasión. De hecho te tiene que gustar o ser masoquista para poder terminar la carrera. Pero a mí me apasionaba la medicina y me gusta la medicina. Pero no extraño ni anhelo mi tiempo pasado como médico. Hoy disfruto esta etapa de haber respondido al Señor el llamado que me hizo. Y eso has llenado mi corazón. Más que el hecho de ser un doctor. Jacob no está llorando porque él está satisfecho. Se parece Jacob aquí a Simeón, aquel anciano allá en Jerusalén, que un día cargó a Jesús en sus brazos cuando era bebé, porque lo llevaron a presentarlo al templo. Y por años este Simeón había esperado la promesa que el Espíritu Santo le había hecho de que él no iba a morir hasta no ver al Mesías. Y el día que tiene al Mesías en su brazo, él le dice al Señor, ahora despide a tu siervo en paz, Señor, porque he visto tu salvación. Simeón estaba satisfecho y por eso él estaba listo para irse. Jacob, este anciano, este padre de 130 años, ha visto la fidelidad de Dios, ha visto el cumplimiento de las promesas de Dios, que Dios es fiel en cumplir lo que Él promete a sus hijos. Y ha visto cómo lo ha sostenido en las buenas y en las malas. Y además, ahora ha visto a su hijo, aquel que pensaba que estaba muerto. Es un anciano que se encuentra satisfecho y listo para partir. Ahora la pregunta obligada es esta: ¿tú podrías decir lo mismo que Jacob hoy? Señor, estoy listo para partir. Ya llévame. Ya sácame de aquí. Si estamos respondiendo al llamado de Dios y estamos satisfechos con Él, entonces lo que vamos a anhelar más en este mundo es el estar con Él. El estar con Él. Hay el ejemplo contrario en la Biblia, un rey que se llamaba Ezequías. Allá en Segunda de Reyes capítulo 20 está la historia, donde Dios le dice al profeta Elías, ve y dile al rey que ordene su casa porque va a colgar los tenis, se va a morir. Estaba enfermo el rey Ezequías y la enfermedad era de muerte. Y entonces es advertido por el profeta. ¿Qué es lo que sucede? Que el rey empieza a llorar y a orar y a decirle, Señor, por favor, dame más tiempo aquí en la tierra. Y entonces Dios oye la oración de este rey y
devuelve al profeta para decirle: ok, no vas a morir y te voy a prolongar 15 años de vida. Y el rey feliz. Pero ¿sabes una cosa? Lo interesante de esta historia es que fueron los peores años de vida de ese rey. Lo peor que pudo haber pedido el rey Ezequías es que Dios le extendiera los años, porque resultaron ser los peores de su reinado. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la actitud del cristiano que no se quiere ir de este mundo? No me malentiendas, no estoy hablando de instintos suicidas. No. Pero ¿qué pasa cuando el creyente no anhela ver a su Señor y estar con su Señor? ¿Qué pasa cuando quiere pasar más tiempo en este mundo? ¿Para qué quieres más tiempo en este mundo? Y a veces no es para buscar más al Señor. En cambio, vemos una actitud contraria también. Otro ejemplo en la Biblia, y ahora es el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículos del 23 al 24. Cuando él escribe en esta carta: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Por un lado, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por el otro lado, quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Casi diciéndole a los filipenses: cabezones, todavía necesitan que los ande pastoreando. Pero el anhelo del apóstol Pablo es estar ya en la presencia con Cristo. Para él era muchísimo mejor, como escribe él aquí. Al fin, Jacob ha entendido que la verdadera satisfacción no está en las cosas de este mundo, ni siquiera en su familia, ni siquiera el poder volver a ver a su hijo José. La verdadera satisfacción, lo ha entendido, le ha caído el 20, solamente viene de Dios. Y esa relación será plena cuando nos vayamos. Se entiende que si Dios nos da vida en este mundo, es para disfrutarlo a lo máximo. Claro que sí, hay que sacarle el máximo provecho, pero debemos de estar preparados siempre para estar con Él, porque no sabemos, y eso nos debe de mantener listos siempre, y no por una seguridad propia nuestra, no, sino por la fidelidad de Dios. Jacob ha visto esta fidelidad del Señor en la vida de su hijo José. Cuando respondemos al llamado de Dios, nuestra alma es satisfecha. Y última, versículos finales del 31 al 34, leemos, y dice ahí la escritura: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijera: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces le dirán: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Todo pastor de ovejas es abominación. Y uno diría: oye, José, entonces ¿por qué nos dices que nos identifiquemos como pastores? Si para Egipto vamos a hacer una abominación. Y parece raro este consejo final que les hace José a sus hermanos, esta instrucción que les da. Para los egipcios, el preguntar ¿a qué te dedicas? Decía mucho de la persona. Contestaba quién era. Y José les dice a esta familia: señores, cuando se presenten con el faraón y les pregunte a qué se dedican, díganle ustedes a lo que se dedican. Somos ganaderos, somos pastores de ovejas. Y José lo hace con una intención nada más: que su familia no fuera asimilada en Egipto.
El hecho de decirle a Egipto, nosotros somos pastores de oveja, los iban a considerar abominación y los iban a poner en un lugar aparte, de tal manera que no se iban a mezclar con la cultura egipcia. Eso les iba a dar oportunidad al pueblo de Israel el mantenerse, el vivir dentro de Egipto, pero aparte de la cultura egipcia. José sabía los peligros de Egipto, conocía toda la idolatría que había en esa nación, sabía que era un lugar peligroso y además conocía a sus hermanitos. Y entonces es por eso que les da esta instrucción. El último punto es que alguien que responde al llamado de Dios abraza su identidad. Abrazas tu identidad. La instrucción es: reconoce tu identidad. ¿Por qué? Porque se iban a ver tentados a negar lo que eran por la abominación, por el ser rechazados, por el ser señalados. Pero eso es lo más seguro que había para ellos. Y José lo sabía. Dios les está diciendo, casi les está diciendo: señores, Dios nos ha traído a Egipto, pero recuerden, no somos de Egipto. Y la única manera de mantenernos así es reconociendo nuestra identidad. Es muy parecido a lo que dice Jesús en aquella oración de Juan 17. Cuando dice: yo les he dado tu palabra. Está orando Jesús a su Padre y les dice: yo les he dado tu palabra a los discípulos, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la oración que Jesús hace por sus discípulos. El principio es muy claro: identifiquémonos como lo que somos, gente de rebaño. Gente de rebaño. Responder al llamado de Dios nos llevará a vivir en rebaño. Cualquier llamado que Dios te esté haciendo jamás te va a apartar del rebaño, jamás te va a apartar de la iglesia. Aquellos que dicen que se van de la iglesia por seguir el llamado de Dios, eso no es bíblico, mis amados. No es bíblico. Andar de llanero solitario pensando que sigues el llamado de Dios, eso no es bíblico. Un verdadero llamado de Dios jamás te apartará de la iglesia y del rebaño. Jamás te apartará de la manada. 4 puntos, terminamos. 4 puntos que hemos visto. Cuando un creyente responde al llamado de Dios: número 1, su relación con Dios se aviva. Número 2, su familia es bendecida. Número 3, su alma es satisfecha. Y número 4, abraza con mayor fuerza su identidad de hijo de Dios cristiano. Amén. Oremos para terminar. Cierra ahí tus ojos. Y Padre, te decimos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, oramos para que tú te sigas revelando a nuestras vidas a través de las Escrituras. Señor, esta palabra, este capítulo 46, esta historia de Jacob migrando de Canaán a Egipto, respondiendo a un llamado que tú le estás haciendo. Señor, que nosotros hagamos lo mismo. Ayúdanos a responder al llamado que tú nos estás haciendo. Y en la medida en que lo hagamos, nuestra relación contigo se avive, nuestras familias sean bendecidas, nuestro corazón, nuestra alma se satisfaga y nos agarremos y mantengamos nuestra identidad en este mundo. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Buenas noches. Y continuamos con el capítulo 47 próximo miércoles.